Y lo que ocurre en los hechos es que cualquier decisión ahora tiene que correr a Washington a ver qué es lo que se tiene que hacer con respecto a la economía argentina. Esa es la pregunta, ¿cómo entender esto desde esta perspectiva geopolítica regional? Claro. Compañero de Uruguay. Disculpa. Buenos días. Digamos, yo comparto claramente el planteo que hizo el señor ministro y también el de Hugo, y fundamentalmente que hizo la compañera, que no sé su nombre, en la preocupación de, y los consulto, ¿qué alternativas tenemos para enfrentar la ofensiva de capital que se acrecienta cada vez más? Porque hacía hincapié la compañera, y me parece que hay que decirlo también claramente, salvo algunos pocos países, los gobiernos progresistas no se han preparado para este escenario que ya está vigente hace muchos años. Nada más. Ok. ¿Había otra mano de este lado? Por favor, compañero. Si son tan amables de ser breves, muy concretos, porque ahora sí ya tenemos el tiempo encima y todavía debemos de dar la palabra a los ponentes para que podamos construir el diálogo. Buenas tardes. Para Giovanni, concuerdo plenamente con él. Es un punto ciego. Para construir alternativas geopolíticas es necesario, entre otras cosas, producir un pensamiento propio, y esta es una faena categorial, teórica. Por otro lado, esta cuestión del tiempo, esta cuestión que tiene que ver con el presente, el consumo, la relación, la constelación que se establece, presenta también a su vez otra ausencia, y es la siguiente. Generalmente, cuando se habla de geopolítica, se suele traer esta cuestión del tiempo. Se habla en términos históricos, pero también se hace presente lo siguiente: la ausencia del espacio, de la crítica del espacio. Es decir, si se puede plantear este punto, y ya le estoy haciendo la pregunta a Giovanni, esta ausencia, este punto ciego que se da en el tiempo como presente en su relación con el consumo, ¿cómo lo podríamos hacer con el espacio, que es fundamental para la geopolítica? Esa es la pregunta. Gracias, compañero. Bien, vamos a dar la palabra a los expositores en el mismo orden que fueron hablando, para que no solamente respondan a las preguntas concretas, sino que también puedan llevar a cabo, si es que es de su interés, alguna suerte de comentario conclusivo o complemento de las intervenciones que tuvieron al inicio. Entonces, Carlos, por favor. Ya, bueno, un poco incorporando algunas cosas que nos dije hoy y basándome en lo que se planteó, diría que en 1941, antes, 42, 3 años antes que terminara la Segunda Guerra Mundial, ya los geopolíticos que alimentaban a la Casa Blanca estaban previendo el escenario de la posguerra, donde Estados Unidos iba a ser el hegemón del capitalismo, ¿no? Y entonces el lindero que se planteaban para la defensa de lo que iba a ser el hegemón abarcaba todo México, Centroamérica, Colombia, Venezuela y Cuba, y encerraba como su propio mar Mediterráneo al Golfo de México, ¿no? Si nosotros vemos lo que comienza después de la caída de la Unión Soviética, viene justamente una política de grandes áreas, que había sido el ejemplo de la Alemania nazi, por parte de Estados Unidos, y se diseña primero el TLC con México y Canadá, luego el Plan Colombia y el Plan Puebla-Panamá como caballos de Troya para llegar al Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. Y todo esto, digamos, combina con la pérdida del Canal de Panamá por los acuerdos Carter-Torrijos, y entonces a fin del 99 hacia el 2000 diseñan toda una estrategia de seguridad, dejan el Canal de Panamá, el Comando Sur, y crean un sistema de base FOL, de bases para tropa de despliegue rápido, con estas islas de Aruba, Curazao, Manta,
Mariscal Estigarribia, en el norte de Comalapa, claro, bueno, las bases que ya tenían en El Salvador, en Honduras, y entonces hay todo un rediseño, ¿no? Y esto, entonces, otro de los elementos que él planteaba de la embajadora, ya que era representante de la USAID, que de acá sale para Paraguay y luego termina en el Comando Sur, el caso de Goldberg, el embajador que fue a la Yugoslavia, desarticuló la Yugoslavia, vienen los golpes suaves, luego lo mandan a Bolivia, hacen lo mismo acá, y él acaba de aterrizar a comienzos del mes pasado, de este mes, no, de ayer, de septiembre, en Colombia. Es el nuevo embajador en Colombia, cuando a su vez Pompeo anunció el 28 de agosto que en la Embajada de Estados Unidos en Colombia se va a abrir una unidad de asuntos para Venezuela. O sea, que al romper las relaciones Maduro con Estados Unidos, trasladan a Colombia la misión y ahora llega Goldberg. Y justamente es a Colombia, con apoyo de Brasil, al que le hace Estados Unidos meterlo del TIAR. Y entonces, ¿qué se plantea con el TIAR? Justamente es multilateralizar las sanciones coercitivas contra Venezuela en los campos comercial y financiero, y un posible bloqueo naval que hay, se mostraban los mapas, que ya, por ejemplo, Cuba no recibe petróleo de Venezuela, pero Venezuela no recibe insumos, medicamentos, lo que sea, ¿no? Y la otra medida que está detrás de todo esto es la ruptura de relaciones diplomáticas, consulares y económicas de algunos países del área, como ocurrió con la cuarentena que le impusieron a Cuba en los años 60 y que todos los países de América Latina rompieron relaciones, menos México. Ese no es el escenario hoy para Venezuela, pero un grupo de países podrían adoptar esta posición. Y la llegada de Goldberg hace justamente de Colombia, con Duque Uribe Santos, y que es un país extra-OTAN, la plataforma justamente para una agresión que puede ser paramilitar o militar en el marco del TIAR. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Andrés. Bueno, muy brevemente, retomando un poco la crítica, que yo también la tenía planteada y no llegué a hacerla. Creo que hemos estado como espacios progresistas o de izquierda latinoamericanos en el poder 10, 12, 15 años, y este tema de la guerra cultural no lo hemos debatido nosotros internamente. No hemos debatido cómo construir una cultura diferente. Creo que eso nos debemos. Somos muy reactivos. Yo particularmente en mi trabajo también me siento muy reactivo. Está bien que tenemos que responder a un ejército enemigo gigante y ultrapoderoso, pero sí siento también que tendríamos que generar propuestas, debatirlas. Eso siento, que no hemos sido capaces en estos años y ante esta gran oportunidad histórica que tuvimos de pensar y de debatir y de construir en serio una cultura diferente. Y después una cuestión descriptiva muy cortita, me sorprende el carácter colonial en esta cuestión cultural que tenemos en América Latina, porque siento que en Europa es un poco diferente, cada región tiene sus características, pero en América Latina tenemos todavía una estructura muy colonial, y si hablamos de Bolsonaro, lo mencionaron bastante, están compañeras de Brasil. Bolsonaro el primer día que asumió le ofreció a Estados Unidos, ni se lo pidió a Estados Unidos. Bolsonaro le ofreció a Estados Unidos poner una base militar en Brasil, a lo que militares de su gabinete y la Fuerza Armada en general tuvieron que salir a ponerle un paño frío porque tienen un concepto de soberanía, por lo menos, un poquito más establecido que el presidente de Brasil. Macri hizo algo, no le ofreció una base, pero la política de Macri ha sido absolutamente servicial a los Estados Unidos. No lo hizo Macri, pero Patricia Bullrich le quiso abrir una base, no sé si la abrió, de la DEA en Misiones. Y acá en Bolivia estamos frente a un proceso electoral y lamentablemente pasa exactamente lo mismo.
conocerán muchos, hay que leer Presidencia sitiada de Mesa y sus vínculos con Estados Unidos, y Oscar Ortiz es un político que ha sido en toda su carrera financiado por Estados Unidos. Hay un escándalo, esto no es una cuestión de izquierda. En Estados Unidos se armó un escándalo tremendo por la influencia de Rusia en la campaña política de Trump, y es uno de los motivos de un posible juicio político contra Trump. Y aquí en Bolivia hay un candidato que es senador hace no sé cuántos años, que posiblemente sea candidato a la gobernación de Santa Cruz, y construyó toda su carrera política financiado por Estados Unidos, y no pasa nada. Tenemos todavía, y creo que es una deuda democrática también, más allá de espacios conservadores o progresistas, la construcción de una clase política latinoamericana que se saque de la cabeza las estructuras coloniales. Eso nada más. Gracias. Gracias, Andrés. Giovanni, por favor. Bien, sintéticamente, el tema era que dentro de la discusión de la geopolítica de la cultura hay que tomar en cuenta que existe, en mi opinión, obviamente, este vacío. ¿En qué sentido? En el sentido de que la cultura está siendo disputada en el marco del consumo. No hay que entender el consumo, vuelvo a repetir, como un asunto económico, es un asunto político. ¿En qué sentido? En que cuando queremos construir un proyecto de liberación, generalmente, por lo general, estamos siempre abocados al futuro. Esa es la idea, es decir, trascender las condiciones de existencia negativa para ir al futuro. Pero en la medida en que los sujetos concretos, los individuos, la población, esté atada al presente desde el consumo, se hace difícil construir el futuro. Esa es la consecuencia política del consumismo. Entonces es necesario trabajar desde los proyectos de transformación de izquierda y progresistas el futuro y disputar el presente. No es una idea de romper el futuro con el pasado, sino es disputar el presente, porque eso es justamente el punto ciego. Se reduce el presente a las condiciones económicas de vida, es decir, al aumento de las condiciones de ingreso de la población. Pero no es cierto, porque aquí no estamos leyendo una relación fundamental política, la articulación entre el proyecto social y el proyecto individual. Porque el proyecto social es el futuro, la construcción de un nuevo país, de un nuevo horizonte, pero tiene que estar articulado al proyecto de vida del sujeto. Y cuando el consumo capitalista se inserta en el proyecto del presente del sujeto, se rompe la articulación entre el proyecto de vida y el proyecto social. Ese es el problema político. Entonces, desde ese punto de vista, hay que pensar que la geopolítica de la cultura tiene que analizar esto como un punto central. Más que plantear una propuesta, lo que yo he planteado es un punto ciego de la geopolítica. Porque ahorita todos sabemos que lo que nos estamos disputando es la vida en el planeta. Y por lo tanto, en la medida en que más nos disputemos la vida en el planeta, más nos acercamos al sujeto. Yo, en ese sentido, creo que coincide el planteamiento un poco con lo que decía la profesora Anastasia Ceseña. Todas estas estrategias geopolíticas, lo que en última instancia están buscando, más allá de la agresión directa, es trabajar la población. Y justamente ahí está el proyecto del consumo, ¿no? Ese es el punto central, ¿no? Yo diría que ahí el vivir bien puede servir, pero es un desarrollo muy largo. Pero, por otro lado, lo que también preguntaban, la relación con el espacio, yo diría que es más bien al revés. Siempre se ha pensado la geopolítica en un marco espacial. Habría que complementarla con un marco temporal. Es un poquito lo que yo estaba planteando. Simplemente eso. Muchas gracias, Giovanni. Rosa María, por favor. Bueno, yo pienso que hay mucha cosa para discutir, analisar, que este dia por la manhã vários temas aqui foram apresentados sobre um grande tema general, vários temas. E isso, eu penso que significa que, em parte, há níveis diferentes de abstração. E não posso falar sobre tudo. Há coisas muito interessantes para discutir, muito importantes. Eu quero apenas dizer uma coisa sobre a observação de Antônio Elias. Eu estou completamente coincido contigo quando dizes que os chamados governos progressistas não se prepararam para nada. Eu diria um pouco mais. Eu digo que, em caso de Brasil, houve uma desmobilização dos trabalhadores, da organização dos trabalhadores. Pero mesmo se houvera
mantenido a organização e aprofundado a organização, se hubiera aprofundado a participação da população em el Estado, ou outras coisas mais que todos nós outros defendemos, penso que estaríamos absolutamente desprotegidos, porque não temos, a esquerda não desenvolveu nenhuma. Em primeiro lugar, não viu que a coisa era assim. E agora que lo sabe, não tem como se contrapor. De que eu estou falando? Eu estou falando de tudo que vocês falaram, fake news, quem viu o documentário, que se habla, documentário privacidade, em português, privacidade hackeada. Quando é muito interessante, trabalham com a estatística, as coisas que conhecemos muito bem, sabe que tipo de população é passível de cambiar de ideia e pode fazer a diferença em uma eleição, lo fazem. E isso se passou em Brasil. Eu falei del monto de la iglesia neopentecostal, pero no los dice que las personas que participan de esta iglesia son los más susceptibles a las fake news. Todas las investigaciones muestran este tipo de cosas. Pero podemos hablar de otras cosas. Há drones, há câmaras em todos os lugares. Estamos preparados para isso? Podemos nos organizar e fazer as manifestações como antes? Penso que temos que pensar tudo diferente, mas não desarranjamos isso. Gracias, Rosa María. Ana Esther, por favor. Bueno, solo unos puntitos, ay, está muy alto, solo unos puntitos sobre lo que, en realidad, parte de lo que expuse, que bueno, como todo es tan rápido, hay cosas que quedan ahí poco claras. La idea es que es una estrategia, esta estrategia de espectro completo, es una estrategia que moviliza todas las instituciones, agencias, organizaciones, ¿no? Las que puede movilizar, por supuesto, en todas las dimensiones de la vida. Eso incluye ONGs, iglesias, etcétera, pero también muchas otras cosas, nada más que las moviliza en torno a un propósito, con una cierta ideología, pero con modalidades diferenciadas. Cada quien actúa de su modo, son simultáneas, pero diferentes, ¿no? Entonces la FED pone sanciones, mientras que Colombia ataca con paramilitares, mientras que se mueven, se impide la entrada de barcos, mientras que se trabaja mediáticamente. Y una cosa que es muy importante, se construyen narrativas permanentemente. No es que hay una narrativa y ya con eso resolvieron. No, ellos están sobre la marcha ajustando, construyendo la historia que nosotros vivimos, pero que no hemos podido sistematizar. A nosotros nos falta en ese terreno mucho trabajo que hacer, porque nuestras narrativas se quedan siempre un poco cojas, un poco cortas, estamos en desacuerdo con una cosita o con otra, pero no logramos hacer una narrativa de conjunto, que por ejemplo nos diga, es que el capitalismo ya fue, el capitalismo empezó y está terminando, y nosotros en ese declive del capitalismo, no digo de la hegemonía de uno o del otro, del capitalismo, ¿qué estamos haciendo para no hundirnos con él? ¿Qué estamos haciendo para salir por algún lado, ¿no? Ahí nos falta, no sé si imaginación, no sé si disciplina para sentarnos a escribir, no sé qué cosa es, pero necesitamos nuestras propias narrativas, recuperar nuestras historias. Y ahí, de repente, desde el Estado, en algunos casos, sería algo que habría quizá que reforzar,
porque por lo menos en nuestros países que queremos tanto, ¿no? Venezuela, Bolivia, en fin, Cuba, Cuba la tiene más construida, pero las otras no, ¿no? Y la de Cuba es como una narrativa un poco vieja, ya en este momento tiene que ser reformulada. Entonces, ese es un terreno muy importante donde podemos confrontar con el espectro completo, en muchos sentidos. Pero otra cosa que está pasando en la actualidad, que digamos, como es efectivamente este capitalismo está llegando a término, está destruyendo la vida, como decía Rosa María, no va contra alguien, va contra la vida en general, porque no puede evitarlo, porque ese es su modo de apropiación, de funcionamiento. Entonces, la dimensión ecológica es una dimensión que está metida en la estrategia de guerra, no es aparte. No es que por un lado hay una estrategia de guerra y por el otro lado vemos qué hacemos con la ecología, no, para nada. O sea, llevamos rato teniendo testimonios de cómo en algunos lugares que se quiere agredir, se rocía de malatión todos los cultivos básicos de la población y entonces los dejan sin comida, ¿no? O los dejan el terreno echado a perder. Lo del glifosato en Colombia tiene relación con esto. Y también los incendios que no se pueden apagar porque siempre hay algo que los vuelve a encender. Y entonces hay algo que los vuelve a encender. Y muchas veces, si lográramos hacer bien el mapa completito, yo creo que muchas veces se vuelven a encender justo en los lugares que interesa despoblar o desbrozar, no necesariamente, ¿no? Yo creo que en el caso de Bolivia había un interés también, en términos generales, no sé, responsabilizar al gobierno por su incapacidad, que yo no sé si hubo incapacidad. Yo ahí no me meto, es terreno de los bolivianos. Yo no sé si hubo incapacidad, pero creo que sí hubo intervención. De eso sí estoy persuadida. ¿Qué tipo de intervención? ¿Cómo se pudo evitar o no? Bueno, esa es otra discusión, ¿no? Y solo un tercer punto, es que la geopolítica sirve para estimar el futuro, para prevenir. Acá el ministro hablaba de los escenarios, ¿no? Entonces siempre tenemos los escenarios posibles. ¿Y qué hacemos los geopolíticos? Si tenemos todas estas condiciones y si de acuerdo con esto la cosa se va por allá, pues ahí vemos qué vamos a hacer. No, tenemos que decir, bueno, si se va por allá lo detenemos de esta manera. Este es el punto débil, tenemos que trabajar sobre los puntos débiles, frágiles de cada uno de los escenarios que se nos presentan. Junto con la narrativa es la construcción de lo nuestro. Y ahí tenemos lo que nos presentó hoy Elvira, es la construcción de lo nuestro, para hacerle frente, para crear tejido social, para crear cohesión cultural y a partir de ahí poder hacer frente a los ataques corrosivos, ¿no? Pero si no somos preventivos, si no razonamos con una seriedad geopolítica que nos está, creo, haciendo bastante falta, no podemos salir de esto. Muchas gracias, Ana Esther. Hugo. El año 2018, Estados Unidos gastó 649 mil millones de dólares en temas militares, en asuntos militares. El 36%. Bueno, lo que decía es que el año 2018 Estados Unidos destinó 649 mil millones de dólares, el 36% del gasto militar mundial. Esto obviamente no es un gasto para Estados Unidos innecesario. Por eso yo pongo en discusión, me parece mejor dicho, que hacemos una falsa discusión sobre si se han cambiado unos métodos por otros. En realidad, fíjense, en el golpe contra Mel Zelaya se recurren a viejas
y a nuevas formas de lucha, mejor dicho, de dominación. ¿Quiénes lo sacan a Mel Zelaya de su casa? Los militares. Aristide antes, exactamente, y se quedan los civiles, porque buscan darle legitimidad política a una acción político-militar, porque recuperan el principio de Clausewitz de la Trinidad de la guerra: gobierno, pueblo y ejército. Estados Unidos tiene supremacía aérea, pero mientras no desembarquen los soldados no puede controlar Irak. Es decir, lo militar va a estar ahí. Por eso señalaba que en la historia de las intervenciones de Estados Unidos en el mundo, y particularmente en América Latina, se han combinado métodos directos o indirectos. Directos, invasiones, Panamá, Granada, República Dominicana, en fin. Indirectos, golpes de Estado. Militares y no militares. Los no militares, información, acción cívica, lo que el general Summers diría: hay que conquistar el corazón y la mente de la gente. Ya durante el documento Santa Fe I, y que hoy se ha vuelto una realidad a partir de la llamada guerra de cuarta generación, es decir, conquistar la mente de la gente. Pero pueden recurrirse a formas diplomáticas, a guerras mediáticas, a bloqueos, al uso de sicarios, como lo hicieron, o mercenarios, como lo hicieron con la revolución sandinista y después con la revolución venezolana, atentados como los que se han hecho contra la República de Cuba, pero la opción en última instancia militar está ahí. Si por eso invierten, si no lo invierten por tener tropas que vayan a desfilar en cada aniversario por una plaza principal. No, señores, ahí está. Ahora, claro, el tema mediático, el tema de incluyendo ahí el tema de las redes sociales, evidentemente lo que hacen es sentar condiciones para esa intervención militar. ¿Por qué no han invadido Venezuela? Aparte del costo militar que les podría significar, es evidente que esa declinación hegemónica de los Estados Unidos no ha generado el suficiente consenso ni en Colombia, ni en Brasil. Está bien, Bolsonaro es aliado de Trump, pero el vicepresidente no estaba de acuerdo. No. Bolsonaro quiere una alianza con Estados Unidos, pero el vicepresidente no quiere que se rompan las relaciones con China. Entonces hay un montón de contradicciones que explican el por qué no hubo un desenlace militar, pero ahí está. Por eso han reactivado el TIAR. Yo insisto, compañeros, que a lo largo de la historia de Estados Unidos, sobre todo en sus intervenciones en América Latina, lo que se ha ido es modificando el concepto del enemigo y el concepto de victoria, pero eso no implica una sustitución de una cosa por otra, sino más bien una modificación, una ampliación que le da mayor margen de maniobra a Estados Unidos y complejiza aún mucho más la resistencia de nuestros pueblos. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Ministro, por favor. Muchas gracias. Para responder a la compañera. Una de las características que ha tenido nuestra política exterior hasta el año 2005 es su comportamiento servil a los Estados Unidos, ¿no? Era tan indigna la política exterior boliviana hasta el 2005 que la embajada norteamericana tenía una oficina en la Cancillería que se llamaba la Oficina de Asuntos Especiales
desde las cuales le permitía tomar decisiones al embajador de Estados Unidos para luego entregarle el guión del discurso diplomático del canciller boliviano. A ese grado de vaciamiento institucional se llegó. Ya no le cuento lo que ocurría con las Fuerzas Armadas, con la policía, el Banco Central, no, política exterior. Y entonces se nos decía a los bolivianos que vivíamos en una democracia liberal, por supuesto, ¿no? Pero en realidad de democracia acá prácticamente existía simplemente una suerte de farándula política, titeresca. Y claro, consumimos el concepto de democracia, pero además el concepto de democracia muy abonado por nuestros amigos los norteamericanos. A partir del 2006 decidimos romper los protocolos del servilismo diplomático y decidimos que Bolivia se abría a la diversificación de sus relaciones con el mundo en el marco de además de una nueva constitución política del Estado que reconoce de un Estado plurinacional que tiene como base el diálogo, el respeto a la soberanía frente a los otros estados, a los otros países, y por supuesto la preservación elemental de la soberanía. Yo no conozco un estado que se digne de llamarse a sí mismo, sino cultiva decorosamente, ¿no es cierto?, una cuota de soberanía. En el caso de Bolivia eso era lamentablemente una tragedia. Y entonces decidimos dejar de ser un apéndice colonial de los Estados Unidos porque nuestra única relación de Bolivia era con Estados Unidos y a través de Estados Unidos nuestra relación con el mundo. Existe la mayor vergüenza de la política exterior, es decir, Estados Unidos mediaba la política exterior boliviana. ¿Ah? Así de vergonzosa era la política exterior. ¿Ah? Y entonces retomamos, por supuesto, el ejercicio de la soberanía nacional. Es decir, en síntesis, nacionalizamos la política exterior. Le devolvimos al Estado la cualidad de decidir a partir, obviamente, de la voluntad popular. Y esto se hizo mucho más imperativo en la medida en que este proceso de transformaciones en Bolivia apostaba por un gran proyecto de industrialización. Entonces, un proyecto de industrialización era inviable si capitulaba simplemente ante el sometimiento de una nación poderosa como los Estados Unidos. Es decir, nosotros tendríamos que haber hipotecado nuestro sueño de industrializarnos, ¿no es cierto?, a la hegemonía norteamericana. Entonces decidimos que la industrialización se construya sobre la base de la diversificación de las relaciones internacionales y por eso tenemos a Rusia construyendo el Centro de Investigación Nuclear con aplicaciones en la salud y la producción. Tenemos a Corea del Sur construyendo plantas de urea y amoníaco, tenemos a los chinos construyendo la vertebración nacional, ¿no es cierto? Tenemos los propios Estados Unidos tienen inversiones en el área hidrocarburífera, tenemos inversiones de Francia en el sistema de control aéreo a través del sistema de radares, cosa que en Brasil se construyó bajo el programa del CIBAM-CIPAM, ¿no es cierto? Bueno, diversificación. Creo que Martí decía que si una nación depende para su comercio de otra, está condenado, ¿no es cierto?, a ser esclavo de la nación, ¿no?, a la que abona su comercio. Entonces decidimos dejar de ser esclavos.
de la potencia norteamericana. Y esto sí nos ha dado, por supuesto, una gran capacidad de dialogar con el mundo. El presidente puede dialogar de tú a tú con el presidente Putin, acaba de reunirse con el presidente Macron en Francia, en Naciones Unidas, o puede hablar con el mismo respeto con el presidente chino. Eso es diálogo de iguales. Y Bolivia ha escalado a la categoría de igualdad en la comunidad internacional. Y esto obviamente tiene un gran impacto. Y tiene que ver con la pregunta que hacía el compañero respecto a la espiritualidad. ¿Cómo podría un país ser potencialmente fuerte en su espíritu nacional si ese espíritu nacional ha sido socavado todos los días a través de estrategias de humillación, de vaciamiento, de desquiciamiento de la conciencia nacional, de enajenación de la conciencia nacional? ¿Cómo podríamos llamarnos nación, Estado, si todos los días te ponen contra la pared para decirte que eres un país de indios, de gente que no trabaja, de gente que no tiene destino, que eres un Estado fallido, ¿no? Y que lo único que te queda es extender la mano en un acto piadoso de limosna? No, eso es. Entonces, ¿qué espiritualidad puede cultivar una nación? Y entonces este proceso de cambio ha permitido la reconstitución del alma nacional. Obviamente habrá algunos compañeros que quieren seguir viviendo en el limbo de la enajenación. Ese es un problema de los compañeros, ¿no es cierto? Tiene que haber también una voluntad de las personas para emanciparse a sí mismas. Pero bueno, es un país vaciado de orgullo nacional, vaciado de identidad, ¿no es cierto?, vaciado de las cosas más elementales para ser una nación. Y entonces, con la llegada del presidente Evo, hemos logrado la visibilidad potente de los pueblos indígenas. No todos los pueblos indígenas habrán alcanzado las aspiraciones que seguramente han acumulado durante muchos años. Es muy difícil. Este es un país que ha vivido más de 500 años en la colonia, 180 años con dos repúblicas que además es decir, vivíamos en una esquizofrenia de identidades subalternas, sumergidas, aplastadas, y entonces por supuesto que con Evo esto se ha ido recomponiendo para recuperar los valores, la cultura, la tradición, etcétera, etcétera, a través de los medios de comunicación. Y lo último es la pregunta que hizo el compañero, primero con mucho respeto, el comparar al presidente Evo con Bolsonaro me parece de verdad un despropósito, primero. Segundo, el argumento temerario de decir que el gobierno incendia el bosque me parece una imputación delirante, ¿no es cierto? Yo creo que está consumiendo compulsivamente fake news para tener semejantes argumentos. No le voy a responder, simplemente por respeto a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Estamos llegando al final de estas mesas de trabajo. Le daré la palabra a Iván Iporré, director de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, no sin antes recordarles que con esta actividad no se cierran las actividades conjuntas del seminario, sino que hoy en la noche todavía nos estaremos reuniendo para la última mesa pública que lleva como título Alternativas desde el Sur a la disputa geopolítica global, a la cual por supuesto todos están invitados. Por favor. Gracias, compañeros. Como bien decía, estamos cerrando esta primera etapa, que son las mesas de trabajo.
que se han desarrollado estos 3 días. Rápidamente va a mi mente hace 2 meses atrás, cuando Rebeca nos planteó la posibilidad de hacer este evento. 3 semanas antes empezamos a cerrar la posibilidad, pero quiero resaltar la actitud, la posición de nuestro ministro Juan Ramón, que ni bien enterado de esta posibilidad de encontrarnos en estos días de trabajo, fue decisiva. La orientación, la delineación y el impulso que nos ha dado para poder hacerlo realidad. Agradecerle al compañero Juan Ramón, agradecer a las instituciones que están presentes acá, REDEM, el CEPLA, y a cada uno de ustedes, los visitantes que han hecho el esfuerzo de estar con nosotros y sufrir estos últimos días, este frío tremendo que nos está golpeando. Tenemos temas que hemos abarcado que son de tremenda importancia, quedan como tarea nuestra recogerlas, replantear y ver las formas innovativas, retornando un poquito al taller de anoche, nuevas formas de trabajo para poder abordar estos temas y, como bien decía la compañera, llegar hacia lo que es la juventud y las organizaciones sociales. Hemos hecho un paso y hemos logrado, es una sensación de logro, hemos logrado encontrarnos. Gracias por eso a todos los que han asistido a las mesas de trabajo, pero creo que como un tercer punto hay una experiencia lindísima de la Claxo. 2 grupos de trabajo han logrado reunirse acá para compartir años y tiempos de investigación y de dedicación a este tipo de aproximaciones de la realidad. Creo que el desafío queda para el Banco Central, para la escuela, para nuestro Estado. Ojalá pudiéramos hacer este encuentro por lo menos 2 o 3 veces al año, reuniendo a los diferentes grupos de trabajo de la Claxo, que son más de 100, y empecemos una nueva dinámica de acercamientos entre la sociedad civil, las organizaciones sociales, la juventud y ustedes, que son esta reflexión académica profunda de la cual hemos disfrutado estos días. Agradecerles profundamente, terminar esta sesión de las mesas e invitarnos, como bien decías, para la noche, compartir en un cierre realmente magistral. Muchas gracias y felicidades a todos. Un aplauso, por favor. Le damos la palabra ya por último, por favor, un minuto más, a Luis Banduín, director del Banco Central de... ok, bueno, un aplauso, nuevamente un aplauso para este seminario.